Buenas noches. Lo primero, un doble agradecimiento. El primero, lógicamente, a ustedes por haber querido compartir este ratito con nosotros en esta noche, que en la vida ajetreada que todos llevamos, pues siempre es de agradecer el que hayan dispuesto de parte de su tiempo para compartirlo con nosotros en esta noche, en este evento. Y la segunda, el segundo agradecimiento, aunque es el objeto de estar aquí esta noche, a la autora del libro, y el tercero a quien nos ha querido acompañar hoy aquí para hablar de esta obra. Permítame un par de observaciones. Yo voy a ser muy breve, no se asusten, ¿eh? Suelo ser muy breve en las presentaciones. La verdad es que estaba preguntando ahora con cierto asombro, digo, bueno, un francés entre Guanches, Sabino Berteló y las Islas Canarias, hasta ahí bien, hasta ahí bien. Después leo, de Nathalie Lebrun, digo, bueno, esta señorita francesa, sí, sí, y además es que vive allí, digo, ah, qué curioso, o sea que, y además se acuerda de nosotros, ¿no? Y nada más que de Sabine Bertelot, lo cual tiene su lógica, ¿no? En este caso, para nosotros, no, bueno, yo creo que casi es obvio, pero bueno, yo creo que es importante recordar la especial vinculación que tiene esta casa con Francia, con sus orígenes y esencialmente con cuál fue el origen, el momento en el que nace esta Real Sociedad, esta y otras reales sociedades económicas, que es precisamente en el momento de la Ilustración. Y por ahí es por donde quería empatar con el tema de Francia. Es en ese momento, a finales del 18, que nosotros, bueno, tenemos una situación especial en Canarias debido a los grandes intercambios comerciales como fue el tema de los puertos francos y que permitió que hubiera una especial influencia de esas ideas novedosas que ya circulaban por toda Europa, aunque lo queremos sintetizar en el tema de la Revolución Francesa, pero realmente empieza a circular por toda Europa. Y digo que esa es una especial vinculación que en sus orígenes que tuvo la casa y que eso es muy importante porque va a marcar lo que son los principios por los que se rige o se debe regir la actuación de esta casa. Yo lo recordaba el otro día en el acto de San Carlos Borromeo que tuvimos ahora este viernes pasado y precisamente rememoraba aquella trilogía ideológica que se sintetizó en libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, dicho eso, agradecerles que hayan tenido la deferencia de haberse acordado de hacer la presentación en esta casa, que para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción. Bueno, aunque eso es lo que suele decía el rey anterior, ¿no? Pero yo creo que es cierto, ¿no? Cuando inauguraba y cortaba esas cosas, ¿no? Pero ya digo, para nosotros tiene un carácter especial de cuando se tratan estos temas y cuando se tratan de personas que vinieron de fuera y que mostraron su especial cariño y protección a las islas, como es el caso de Sabino Berteló. Yo, sin más, le cedo la palabra. Pues muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, gracias por la asistencia. Es un lujo estar en La Económica compartiendo este espacio. Así que primero que nada agradecer en la persona de su presidente la cesión de este lugar y que podamos estar aquí hoy disfrutando de esta presentación. Como editor de la obra, como miembro de la editorial de Canarias Ediciones, también seré breve porque al final nosotros somos unos modestos cauces para posibilitar que un libro como esto ustedes lo puedan tener, leer, disfrutar. Y el verdadero protagonista, la verdadera protagonista es la autora, la que ha hecho el esfuerzo, como ustedes supondrán por el volumen hercúleo, y cuando vean pues toda la documentación que hay detrás de este trabajo, pues se darán cuenta que esto es un libro que vale su peso en oro, y como verán es bastante pesado. Ahí nos vinimos arriba, yo creo, un poco con el gramaje, intentando que el libro tuviera la calidad que el contenido merecía, y al final pues yo creo que ha quedado una cosa bastante buena para el contenido que se nos proponía.
Así que también quiero agradecer, evidentemente, a Natalie que haya querido pues contar con nosotros para la edición de este libro y espero, sinceramente, estar a la altura y que ella esté pues contenta con el libro, que espero que sí, de corazón. Este libro también ha sido posible gracias a la colaboración de algunas instituciones, entre ellas la Universidad de Estrasburgo, que ha querido aportar para que el libro viera la luz. También la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias ha tenido la visión de que esto era un proyecto importante y que tenía que ser apoyado para que pudiera ver la luz en las características, como digo, que tiene el libro. Y no quiero dejarme atrás a Manuel de Paz, catedrático de nuestra universidad, porque ha sido el enlace entre Natalie y Le Canarien Ediciones para que este libro también tuviera esa necesaria conexión editorial y pudiera ver la luz. Así que yo creo que no me canso de reconocerle esa labor que tuvo conectándonos a ambos, que seguro que va a ser fructífera. Ya estamos preparando otras cositas, así que estamos encantados con esta nueva relación que hemos construido con Natalie y por supuesto a Manuel de Paz, que ha sido el causante, el culpable necesario para que esto sea así. Así que esas palabras también de agradecimiento. Sin más, me gustaría terminar diciendo que evidentemente esto es una obra de orgullo para nosotros como editorial. Ahora mismo se convierte en uno de los grandes trabajos que hemos publicado y por lo tanto nos eleva un punto más en nuestro proceso de crecimiento editorial y eso pues es para nosotros un orgullo tremendo. Nos fundamos hace apenas, no llegamos a 5 años y bueno pues lo último pensábamos que íbamos a llegar editando obras de este tipo, ¿no? Con tanto calado, con tanta importancia, tan necesarias, con una figura tan relevante como Sabino Bertelós para Canarias, ¿no? No tan conocido como debiéramos, porque es el personaje, uno de los personajes históricos, yo creo, más relevantes uno de los más relevantes de nuestra historia, y muchas veces no se le hace honor, ¿no? Este trabajo le hace una buena labor a ese reconocimiento que merece este personaje histórico, ¿no? Para Canarias. Así que, sin más, reiterándoles el agradecimiento a la Económica por cedernos este espacio, dándole la enhorabuena a Natalie por la obra y agradeciéndole esa complicidad que ha tenido con nosotros, a los que nos han apoyado y por supuesto a ustedes por la asistencia, cedo la palabra a la verdadera protagonista de este acto. Muchas gracias. Pues buenas noches. Primero, muchas gracias a esta casa por acogerme, o sea que las gracias son recíprocas. Para mí significa bastante porque una parte de la investigación se hizo en esta casa. Sí. Gracias también a Seven Sui por haber confiado de forma inmediata en mí. Yo creo que a los 5 minutos ya estabas convencido con el proyecto, así que te reitero las gracias. Y muchas gracias por estar aquí y prestarle interés a este libro. Pues este proyecto nació hace 6 años, es el resultado de 6 años de investigaciones y se trata de una biografía de Sabino Bertelós en la que repaso toda su trayectoria, sus orígenes, su familia, su formación, su llegada a las islas, sus proyectos, sus éxitos, sus fracasos. Y al mismo tiempo es un libro que detrás de este personaje analiza las relaciones entre Francia y Canarias. Como saben, Sabino Bertelós era marsellés, nació el 4 de abril de 1794 y murió en esta isla, en Santa Cruz, el 18 de noviembre de 1880. Vivió casi la mitad de su vida en la isla de Tenerife. Tuvo una primera estancia de 1820 a 1830 y una segunda estancia de noviembre de 1847 hasta su fallecimiento. Y en esta segunda estancia llegó para dirigir o tomar la dirección de la Agencia Consular de Francia en Santa Cruz de Tenerife.
En el periodo que separa estas dos estancias, Canarias estuvo también en el centro de su vida, porque como se sabe, en su etapa parisina redactó en compañía de Philippe Barker-Webb la historia natural de las Islas Canarias, o sea que en total nos damos cuenta de que Canarias formó parte de su vida durante unos 60 años. En cuanto al origen de este proyecto, en realidad cuando la gente me pregunta, pero ¿por qué te dio por estudiar a este personaje? Yo me sorprendo y digo, ¿y por qué no lo puedo hacer? Es que a Sabino Bertoló tengo la sensación de conocerlo desde que nací. No es cierto, porque no nací aquí, pero también es cierto que llevo muchos años viniendo. Y esa primera vinculación a Canarias se remonta a un año de COU que hice en un instituto lagunero, bueno, cuando era mucho más joven que ahora, y no he dejado de tener contactos con Canarias, vengo todos los años, durante estancias más o menos largas, y siempre he mantenido el contacto con Canarias y con Tenerife en particular. Así que cuando surgió en una conversación con unos amigos y compañeros universitarios la idea de revisar un poco la trayectoria de Bertoló a partir de una documentación francesa, la idea me gustó bastante. Además, yo había leído, y les hablo de hace 20 años, los libros más conocidos de Bertoló, Las Misceláneas Canarias, Etnografía Canaria, los había leído en francés, o sea que para mí no era un desconocido. Para realizar este trabajo utilicé dos tipos de fuentes. Las fuentes impresas de Bertoló, escribió libros, ustedes conocen sobre todo los libros que tratan de Canarias, pero escribió Bertoló muchos libros que no tratan de Canarias. A partir de estos libros que dicen mucho sobre su personalidad, trabajé a partir de los artículos de prensa, a veces publicados bajo su verdadero nombre, otros con un seudónimo, y también muchos artículos publicados de forma anónima. Y también, como saben, publicó artículos y memorias en los boletines científicos de París y también en Canarias. En cuanto a las fuentes manuscritas, son de diversos tipos. Son sobre todo archivos gubernamentales de Francia. Los principales fueron los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, los archivos del Ministerio de la Marina y luego los archivos del Viceconsulado de Francia en Santa Cruz de Tenerife que se conservan en Nantes. Los agentes consulares de Francia mantenían una correspondencia regular, frecuente, con el ministro de Asuntos Exteriores y con el ministro de la Marina. La correspondencia de Bertoló con esos dos ministros nos dan muchísimos datos sobre las Islas Canarias, sobre las relaciones entre Canarias y Francia durante toda su segunda estancia. Nos dan también muchos datos sobre sus proyectos personales en relación con el desarrollo comercial de Francia, el desarrollo comercial de Canarias y proyectos de desarrollo agrícola. También leímos y utilizamos la correspondencia de Alejandro Bretillar con esos mismos ministros. Bretillar era el agente consular anterior a Bertoló. La correspondencia de Bretillar nos da también muchísimas informaciones sobre el contexto en que vivió Bertoló su primera estancia y también datos sobre el contexto de llegada de Bertoló a las Islas Canarias. Otros archivos también importantes, como dije, son los archivos del Viceconsulado de Francia en Santa Cruz de Tenerife, que nos proporcionan información de todo tipo, con la correspondencia recibida de Bertoló del gobierno, correspondencia con particulares, correspondencia con las instituciones canarias, documentación comercial, borradores, memorias, informes,
datos sobre la situación sanitaria de las islas, o sea, un número incalculable de datos muy útiles a la hora de redactar un poco el contexto de estancia de Sabino Bertoló en Tenerife. Luego también consulté los archivos de otros ministerios de Francia, por ejemplo, Ministerio de la Instrucción Pública, para todo lo relacionado con las gestiones editoriales de Bertoló, datos del Ministerio de Comercio, los archivos de la policía, los asuntos militares, los archivos del Museo de Historia Natural de París, que se encuentran, parte de esos archivos se encuentran en el Archivo Nacional. En Madrid consulté una documentación sobre el jardín de aclimatación de la Orotava que se conserva en el Ministerio de Agricultura, y archivos regionales, el Archivo Histórico Provincial de Tenerife y los archivos departamentales de algunos departamentos de Francia, París y Marsella, para la biografía familiar de Bertoló. Paralelamente, también consulté los archivos pertenecientes a sociedades científicas y academias científicas, como la Sociedad Linneana de París, Sociedad de Geografía de París, la Sociedad Etnológica, la Academia de las Ciencias y algunos fondos, en particular el Fondo Moore de esta casa. La correspondencia epistolar privada de Bertoló también fue una fuente importante. Fue difícil de localizar porque Bertoló no es un personaje muy conocido en Francia. La correspondencia que conseguimos localizar es una correspondencia muy incompleta en comparación con lo que tuvo que ser. Se encuentra esparcida en muchas bibliotecas de Francia y de otros países, y nosotros consultamos una correspondencia que se conserva en varias bibliotecas de París, Aviñón, Marsella, Tenerife, Las Palmas, Ginebra y Florencia. Se trata de una correspondencia con amigos y científicos en la que Bertoló evoca sus proyectos personales, los viajes, las misiones, los proyectos editoriales, los proyectos de vida, y no suelen ser soportes de debates intelectuales, excepto las cartas que mandó a Agustín Millares Torres entre 1877 y 1880, hasta casi el final de su vida. Bueno. En cuanto al planteamiento de la obra, pues puedo decir que se organiza en 4 partes. Cada parte se divide en capítulos y cada capítulo se divide en subcapítulos. La primera parte se va dedicada a la biografía familiar de Bertoló y las 3 partes siguientes repasan su vida de forma cronológica. En la primera parte hablo pues, del ambiente familiar en el que vivió Bertoló, hablo de sus orígenes que se centran alrededor de Marsella, aunque su abuelo paterno provenía de un pueblo cercano a Génova. Y la madre de Bertoló no era francesa, la madre había nacido en Cagliari, en la isla de Cerdeña. Hablo del ambiente mercantil y comercial en el que creció, hablo de su esposa, Claire Constance Eyot, del hijo que tuvieron juntos, Philippe, que murió a los 15 años en unas circunstancias que todavía no quedan muy claras. Y habló de la otra familia que tenía Bertoló, porque fuera de su matrimonio tuvo otro hijo, antes de su casamiento con Claire Eyot, y ese hijo pasó a vivir con su madre a Argelia, y en Argelia tuvo descendencia. Y todavía Bertoló tiene descendencia en el día de hoy. En la segunda parte que se titula Nacimiento de un naturalista, abarca un periodo bastante amplio que va de la juventud hasta el año de 1833 y se descompone en varias fases como la formación de Bertoló en Marsella y Toulon,
La estancia de Bertoló en Tenerife de 1820 a 1830, los primeros años que pasó viajando por las islas, solo y en compañía de Philip Barker Webb, y los viajes que realizó con Philip Barker Webb en el norte de África y en varios lugares de Europa. ¿Por qué el año de 1833? Es un año importante para Bertoló porque marca el final de una etapa y el principio de otra. Aparte de ser el año en que Bertoló se instala en París con Philip Barker Webb para redactar la historia natural de las Islas Canarias, el año de 1833 se corresponde al año del primer documento oficial en que consta que la profesión de Bertoló es la de naturalista. Los documentos anteriores que relacionan a Bertoló con el mundo científico lo presentan como profesor o director del Liceo o Colegio de la Orotava o como director del Jardín Botánico de la Orotava. También encontramos una referencia a profesor de botánica, pero no se le consideraba como un naturalista o gran científico. En realidad, Bertoló, después del Liceo Imperial de Marsella, un liceo creado por Napoleón para formar a los que iban a servir al imperio, entró en las escuelas navales de la Marina en Toulon. Recibió allí una formación de tipo técnico. Se conserva en los archivos de la Marina un expediente de su carrera en la Marina y se indica que alternaba periodos de embarque con periodos de formación en tierra para su formación como oficial. Sin embargo, parece que nunca llegó a superar el grado de aspirante. En 1812, era un contexto de guerra, tiene que abandonar Toulon e integrar las tropas de reservistas de Marsella y fue soldado con el rango de suboficial hasta el año de 1814, que se corresponde a la caída de Napoleón. Después de la caída de Napoleón, entra en la Marina Mercante y realiza 2 viajes transatlánticos. Viaja a la isla de Martinica, son viajes que duran varios meses, y regresa en el año de 1816 y pocos meses después se casa con Clerello. Luego son 3 años de paréntesis, 3 años en que no sabemos lo que hizo Bertoló. Es un silencio tanto más intrigante cuanto que Bertoló nunca habla de esos años en sus obras, ni tampoco en los documentos de tipo curricular. No encontramos nada en los expedientes de carrera, ni en la Marina, ni en los asuntos exteriores. Y Elías Cerolo, que fue su primer biógrafo, tampoco dice nada al respecto. Los primeros contactos con la ciencia se tuvieron que hacer en torno al Liceo de Marsella y en el puerto de Toulon. El Liceo de Marsella se había instalado en un convento que al mismo tiempo albergaba un gabinete de historia natural, una biblioteca, una escuela gratuita de dibujo, un jardín botánico, y allí se reunían los socios de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Artes de Marsella para sus sesiones. En Toulon, la Marina poseía uno de los jardines botánicos y de aclimatación más importantes de Francia, después del Jardín de las Plantas de París. Por Toulon entraban todas las plantas que los expedicionarios traían de sus viajes de ultramar, y allí estas plantas permanecían cierto tiempo antes de pasar al Jardín de las Plantas de París, según el gran programa que había ideado el agrónomo André Thoin para la aclimatación progresiva de las plantas. Bertoló no llega a Tenerife como naturalista, llegó como comerciante. Pronto, a partir de 1822, tenemos datos como que la cosa comercial no le va bien y ya tiene una deuda en 1822, y el problema de la deuda se confirma más adelante, y si pudo regresar a Francia fue gracias a la ayuda de Philip Barker Webb.
la ayuda económica de Philippe Barker-Webb. En 1823, con los acontecimientos de España, la caída de la Constitución, Bretillard dice que existe un parálisis del comercio y el comercio, la conexión con Marsella deja de existir. Podemos suponer que por esos motivos, poco tiempo después, Berthelot crea su colegio de la Orotava y pasa a residir a la Orotava durante el verano de 1824. La apertura del liceo está estrechamente vinculada a sus primeras intervenciones en el jardín botánico. En la Orotava realiza primeros trabajos botánicos de colecta y descripción de plantas, hace observaciones que luego empieza a mandar a diversas sociedades científicas y academias de Europa, a saber, Alemania, Francia, Inglaterra, y todo eso hasta 1828, año en que conoce a Philippe Barker-Webb. Sus bases teóricas son un poco confusas. Pero se ve que desde aquella época su inclinación va más hacia los estudios sobre la influencia del medio natural y del clima sobre los vegetales y aplica sus conocimientos botánicos, la aplicación de sus conocimientos en el terreno de la agricultura. Berthelot cree en la posibilidad de naturalizar plantas haciéndolas pasar progresivamente de un clima cálido hacia un clima fresco, subiendo como escalones climáticos. Y esto lo lleva a proponer al gobierno francés, por el conducto de una sociedad científica, la adquisición del jardín botánico de la Orotava, donde intervenía desde 1824. La finalidad de esta adquisición por el gobierno francés era el establecimiento la transformación de este jardín en una plataforma de aclimatación para las plantas que los viajeros franceses traían de los trópicos para aclimatarlas primero en el suelo canario antes de pasarlas a Toulon y de Toulon al jardín de las plantas. Y la otra finalidad era también transformar el jardín botánico en una especie de plataforma a partir de donde organizar el desarrollo agrícola de la colonia francesa de Senegal. Bueno, dedicamos algunos capítulos a la exploración de las islas, a su encuentro con Webb, a los viajes, como dije, que emprenden juntos por las islas y hasta la llegada a París. Y empieza la etapa parisina. En esta parte, por supuesto, hablo de la contribución de Berthelot a la historia natural de las Islas Canarias, hablo de lo que aportó a las islas, a la obra, perdón, pero me interesó también en cómo Berthelot ganó cierta independencia, cierta autonomía con respecto a Webb. Y por qué los dos colaboradores se fueron alejando hasta su enfado, hasta el enfado en 1842. Y intentó mostrar también cómo a medida que pasó el tiempo, Berthelot se fue orientando hacia temáticas cada vez más relacionadas con la economía. De hecho, en 1847, cuando se dirige a François Guizot, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, para presentarse como el candidato idóneo para sustituir a Bretillard como nuevo gerente de la agencia consular, habla de sus trabajos económicos. Y los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, en su correspondencia interna, cuando hace referencia a Berthelot, no lo nombran como geógrafo, no lo nombran como naturalista, hablan de él como del economista. El giro que da Berthelot para orientar sus trabajos hacia nuevas temáticas se produce entre 1838 y 1839. A finales de 1838, Berthelot presenta un primer trabajo sobre la pesca
a la Sociedad de Geografía de París. Este trabajo tiene buena aceptación, se integra en el boletín de la sociedad y se publica también en un periódico conocido de París. 6 meses más tarde, a mediados de 1839, ya tenía programado su gran plan de estudios sobre la pesca marítima. Y ya sabe más o menos cómo va a proceder para conseguir subvenciones para realizar este programa. Como en aquel momento no había terminado su contribución a la historia natural de las Islas Canarias, lo deja un poco este proyecto de lado y lo retoma en 1842, consigue subvenciones por parte del Ministerio de Comercio y luego una subvención también por parte del Ministerio de la Marina. Y realiza varias misiones, varios viajes de exploración en el Mediterráneo para estudiar la pesca marítima. Y esto contribuyó bastante a la hora de convencer a François Guizot de que él era el candidato ideal para tomar el relevo en el viceconsulado de Francia en Santa Cruz de Tenerife. Berthelot llega a Santa Cruz el 2 de noviembre de 1847 y ocupa casi todo su tiempo haciendo las gestiones exigidas por su nueva misión. Pone entre paréntesis sus trabajos personales que solo retoma a partir de la década de 1860. En el libro analizamos una serie de proyectos e iniciativas que toma Berthelot en beneficio de Francia y también en beneficio de Canarias. Con respecto a las iniciativas y los proyectos favorables a Francia, se trataba de proyectos que tenían como finalidad el auge del comercio francés con las islas y también el desarrollo agrícola y forestal de las posesiones coloniales francesas. Siempre son proyectos que tienen que ver con la geografía de las islas, la posición que ocupa el archipiélago canario en la ruta que lleva hacia las posesiones francesas, que también tienen que ver con la política expansionista de Francia en África. Berthelot se focaliza sobre todo sobre Argelia como terreno donde experimentar un desarrollo agrícola a partir de lo que puede conseguir en Canarias. Y muestra que el archipiélago es un lugar donde conviene que Francia ejerza su influencia mediante relaciones comerciales y mediante relaciones de cooperación. Entre los proyectos que desarrollamos en el libro están, por ejemplo, su implicación entre 1849 y 1852 en una reforma de tipo fiscal en los puertos canarios. Nos interesamos también en los informes que manda el gobierno francés para que se establezcan unas líneas francesas de vapores que pongan en relación directa Francia con las islas. Nos interesamos también en proyectos de desarrollo agrícola como la orientación de la inmigración canaria hacia las colonias francesas. En realidad, ese proyecto que consistía en orientar a la inmigración canaria hacia las colonias francesas era un proyecto que había presentado a François Guizot en 1847. Al final, bueno, tiene 3 posibilidades para concretar este proyecto, pero termina por rehusarlas todas. Hablamos del proyecto que, bueno, sus intervenciones para intentar impulsar una industria de la cochinilla y una industria cerecícola en las colonias francesas. Se trataba de aprovechar los conocimientos prácticos adquiridos por los campesinos canarios
y mandar plantas y organismos vivos a las colonias francesas. El gobierno francés quedó muy interesado por estos proyectos y hubo varios intentos por llevarlos a cabo durante la década de 1850. Luego hablamos de la aclimatación de las especies forestales canarias en Argelia. Al principio se trataba este proyecto de un proyecto que salía de la administración francesa, la administración colonial francesa, que deseaba aclimatar en Argelia varias plantas útiles, pero no era un proyecto que se dirigía a Sabino Berthelot, sino un proyecto que se dirigía a Eugène Bourgeot, el botánico, que viajó a las islas en 1855. Finalmente, este botánico no pudo realizar el proyecto y fue Berthelot quien quiso tomar el relevo, modificando un poco su contenido. Y también hablamos de la supervisión por Francia de la reforma del jardín de aclimatación de la Orotava. En 2 ocasiones Berthelot quiso que Francia supervisara un poco, controlara un poco el tema del jardín de la Orotava. Entre las iniciativas y los proyectos beneficiosos para Canarias, hablamos de la contribución de Berthelot a la prensa tinerfeña. Hablamos de su contribución bajo un seudónimo y también a su contribución anónima, no solamente en el Avisador de Canarias, sino también en el Eco de Comercio entre febrero de 1853 y septiembre de 1854. Nos interesamos también en la creación de redes de intercambios entre Francia, especialmente para fomentar la agricultura canaria. Berthelot intentó sacar provecho de todos los contactos que conservaba en París, especialmente en el Museo de Historia Natural, y a partir de 1860 los contactos que tenía con la Sociedad Imperial Zoológica de Aclimatación para intentar introducir diversas plantas útiles para intentar diversificar la agricultura canaria o, por ejemplo, introduciendo nuevas especies de papas en época de la enfermedad de papas en Canarias. También desarrollamos un poco su implicación en la vida local a través de las sociedades económicas, especialmente a través de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife. Se implicó mucho a partir de mediados de la década de 1860. Y otro aspecto relevante, con respecto a su aportación, fue todos los esfuerzos que hizo por desarrollar una identidad canaria para que los canarios tomaran conciencia de su identidad propia, para que aprendieran a conocer su tierra y aprendieran a amarla. Para entender lo que Berthelot entiende como identidad canaria, hay que analizar un poco su concepto de geografía. Cuando presenta proyectos económicos, la geografía de Canarias es una simple posición geográfica, un punto que ocupa el archipiélago en un mapa. La situación geográfica de las islas en comparación con la península ibérica, por ejemplo, la situación particular de los puertos con respecto a los demás puertos del reino español, la situación del archipiélago en la ruta que lleva a los demás continentes, todo esto es suficiente para entender que Canarias requiere un tratamiento especial, la necesidad de reformas adaptadas a su posición singular. Pero a la hora de definir la identidad canaria desde un punto de vista cultural, la geografía adquiere otro significado, un significado mucho más amplio.
implica una vegetación, una fauna, una población peculiares. Bertolo defiende la africanidad de las islas y la atlanticidad de las islas. Dice que muestra que el archipiélago forma parte de una gran área africana que empieza desde el litoral mediterráneo y va más o menos hasta el sur actual de Marruecos, y dice que el archipiélago es una prolongación de la cordillera del Atlas y las islas son unos satélites de África. O sea que Canarias pertenece a una gran área africana y al mismo tiempo representa una región singular, tanto desde el punto de vista botánico como desde el punto de vista zoológico o desde el punto de vista racial. Y en el contexto, por ejemplo, de la conquista y colonización de Argelia, establece vínculos, lo hace más de una vez, entre los cabilios de Argelia y los guanches. A través de los estudios sobre los guanches, sobre el origen de los guanches, en realidad Bertolo se interesa por el hombre canario, porque según él, el guanche sigue habitando al canario. Los montes en los escritos de Sabino Bertolo también son importantes para definir la canariedad. Forman un patrimonio colectivo, los montes forman un patrimonio colectivo que hay que proteger. Y de la misma manera que hay que proteger las grandes creaciones de las islas o el patrimonio agrícola. El árbol es un símbolo de la patria. Y eso no es típico de Bertolo. En realidad, eso es algo que ya se encontraba en toda la literatura francesa del siglo XIX. El patrimonio agrícola es muy importante. Por ejemplo, Bertolo participó en los primeros ensayos de aclimatación de la cochinilla en los años 1820. Cuando regresó a las islas en 1847, se alegró de ver cómo había progresado la industria de la cochinilla, habla de revolución agrícola. Está muy contento cuando constata que aumenta la riqueza de las islas, pero al mismo tiempo se enfada cuando ve que los terratenientes destruyen la vid, los viñedos, para plantar nopales. ¿Por qué? Porque la vid es un legado que proviene de generaciones anteriores y concibe que los vinos canarios forman un valor muy seguro. Los vinos contribuyeron a que Canarias se hicieran un nombre fuera en épocas anteriores, y para él la vid es un valor seguro, especialmente a partir en la década de 1860, cuando ya él está mencionando la posibilidad de un declive de la cochinilla y la introducción de productos químicos en las fábricas textiles para sustituir la cochinilla. En cuanto a las grandes creaciones de las islas, también son importantes. Las grandes creaciones son las obras humanas, como por ejemplo el jardín de aclimatación de la Orotava. Las dos veces que Bertolo propone el control del jardín por Francia, las dos veces pone de realce el estado lamentable en el que se encuentra el jardín, la falta de recursos para mantenerlos y el poco interés que le presta la corona española. Bueno, para concluir, les presenté algunos aspectos que yo considero relevantes de este libro. No son los únicos aspectos que desarrollo. Este libro en realidad solo refleja la primera etapa de un trabajo sobre Bertolo. Como dijo Sebensui, estamos preparando nuevos trabajos, especialmente, concretamente quiero decir la publicación de los informes y las memorias consulares de Sabino Bertolo.
que no se podían incluir en este libro porque ya es un libro bastante voluminoso y yo creo que el libro con las memorias también va a ser algo bastante grande. Al final del libro puse un apéndice documental de unos 16 documentos que no son todos de Berthelot. Puse algunos documentos que me parecían relevantes e interesantes también para los investigadores. Hay, por ejemplo, una carta de Alejandro Bretillard del noviembre de 1823, en el que se refleja todo el clima de incertidumbre en las islas tras la caída de la Constitución. Puse también documentos sobre el proyecto de orientación de la inmigración canaria hacia las colonias francesas, cartas de Berthelot y José Désiré Dubourg, en las que se ven su inclinación por el republicanismo. Y para terminar puse el testamento de Berthelot de septiembre de 1878. Bueno, ya creo que... Gracias. Hablé mucho. Bueno, yo no sé si se habrán fijado que aquí hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es la obra y la mala noticia es que qué complicado lo tiene el que venga detrás para investigar algo de Sabino Berthelot que no está investigado ya, o sea que... Y hay otra cuestión que yo, lógicamente, que sí que tengo que decir, y en relación a lo que yo dije antes, la vinculación con la casa, ¿no? Hay muchas referencias al jardín botánico. El jardín botánico La Orotava, poco se ha dicho, lo crea Alonso de Nava, director de esta Real Sociedad Económica. O sea, que vean cómo las vinculaciones permanentes con los franceses, con Sabino Berthelot, con la isla, es decir, en ese círculo que lo une, el imán que une todo eso es el pensamiento ilustrado, la concepción de la ilustración que invade capas importantes de la sociedad y que lo importante de eso es que se hacen cosas, ¿no? Se trae la imprenta de esta entidad, se hacen escuelas públicas para niños pobres desde la Real Sociedad Económica, es decir, todo eso es reflejo, influencia o es una deuda que le tenemos a esa idea de la ilustración francesa. Luego teníamos razón en presentar el libro aquí, ¿no? Pues yo, sin más, agradecerles su presencia aquí, agradecerles a Natalie que haya estado con nosotros. Y claro, el problema es que el segundo es aquí también, ¿no? Lo presentan aquí, ¿no? ¿Eh? Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido.